Buen día, mi nombre es Víctor Fragoso y hoy les vengo a hablar sobre análisis e interpretación de datos estadísticos. La forma de la distribución de frecuencias se percibe más rápidamente si la representamos gráficamente. Se resume la información de la muestra de forma gráfica, con fines clasificadores o para enfatizar y descubrir determinadas características que de otra manera será muy difícil de apreciar. Un gráfico siempre es más inmediato de comprender que un conjunto de datos. Para esto, primero tenemos que entender cuáles son los tipos de organización de gráficos. Primero tenemos los diagramas de barras, que es una representación gráfica de los datos asociados a una variable de él. Una de las gráficas más usadas para representar tanto las características cuantitativas como cualitativas, la gráfica se realiza en un sistema de coordenadas cartesianas en el eje horizontal, que se representan los datos correspondientes a la variable, y en el eje vertical, que se representan las frecuencias correspondientes a cada dato. Otra gráfica que tenemos es el diagrama circular, que es bastante común y lo podemos ver mucho en nuestra vida cotidiana. Un diagrama circular es la representación gráfica de datos en un círculo. El diagrama circular presenta los porcentajes correspondientes de cada dato. En un diagrama circular, la información correspondiente a cada dato se representa usando sectores circulares, por lo cual es necesario hallar un ángulo correspondiente a cada frecuencia. Otro gráfico que tenemos es el histograma de frecuencias. En el caso de los distribuidores de frecuencias agrupadas, la forma de representación gráfica más común se conoce como el nombre histograma de frecuencias. Estos construyen representando los intervalos de clase en la escala horizontal de las frecuencias de la clase absolutas o relativas, en esta escala claramente. Vertical, trazando rectángulos cuyas bases equivalen a la amplitud. Los alturas corresponden a las frecuencias de cada clase. Otro tenemos el polígono de frecuencias, el cual consiste en un gráfico de dos líneas trazando un sistema de ejes cartesianos para datos no agrupados. Se trazan los puntos que corresponden a los valores de la variable y la frecuencia absoluta o relativa. Se unen los puntos mediante segmentos de la recta. Para datos agrupados verticales tienen como coordenadas las marcas de clase y las frecuencias correspondientes, generando así una secuencia de puntos que se unen en segmentos de la recta para formar un polígono, y de ahí pues claramente viene su nombre. Ok, tenemos también un gráfico de líneas que está compuesta por segmentos de líneas que se unen. Las partes ordenadas a representar sirven para describir los cambios o fluctuaciones que sufre un fenómeno. Generalmente durante un tiempo pueden ser simples cuando se dibuja una sola serie de datos, o compuestos cuando se comparan dos o más series de datos. Generalmente a través del tiempo se llaman también series cronológicas. Ok, también tenemos por último lo que son los pictogramas, que es una forma de representar los datos por medio de símbolos o dibujos donde cada uno representa la misma información con un valor fijo. Los pictogramas son usados comúnmente en el diseño publicitario, ya que se consideran mucho más expresivos claramente. También tenemos los mapas estadísticos o cartogramas. En este tipo de gráficos se muestra la información cuantitativa o cualitativa sobre bases geográficas, dentro de las cuales se ubican símbolos o figuras, puntos, barras, círculos, colores, entre otros. Es muy común en la prensa o boletines de información cuando se indica, por ejemplo, el informe de estado de tiempo en un mapa de Colombia. Se indican figuras humanas, las zonas, conflicto o en disputa de los diversos grupos armados del país. Eso es un ejemplo muy claro que lo vemos mucho en nuestra vida cotidiana. También tenemos los IVA, que principalmente, para resumirlo, consiste en un polígono de frecuencias acumuladas, por lo tanto es una gráfica de líneas generalmente ascendentes. Gracias.